Interesante venir, justamente has presentado, Prudencio, ¿cómo estás? Un libro reciente que me parece que pone en el centro de la escena, a una noche del cumpleaños de Córdoba, un tema que yo creo que finalmente nos atormenta a los cordobeses, que es que finalmente es como que nos sentimos víctimas de... Nos prometieron federalismo desde el principio, pero al final nunca nos dieron esa comida. Contanos un poco, acá va a aparecer en escena tu libro, que acabas de presentar. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Córdoba y Buenos Aires, dos proyectos de país. Perfecto. Y contanos un poco cuál es la tesis central de este libro. Bueno, el libro en principio es la historia, a lo largo de 4 siglos y medio, de la relación entre las dos ciudades. Por eso está Don Jerónimo y un soldado medieval que representa a Buenos Aires. Esta relación, a través de esta relación, yo trato de mostrar cómo ha sido la relación entre los dos proyectos de país que cada una de ellas representa, el proyecto federal y el proyecto centralista. Y esto, que evidentemente se hace fuerte y se manifiesta con toda su intensidad a partir de 1810, desde 1573 está presente, porque yo desarrollo allí cuál es el proyecto geopolítico de don Jerónimo Luis de Cabrera, que no se limita a levantar una ciudad en medio de un territorio que estaba sin presencia europea, ¿no? Sino que él tiene un proyecto que es esa ciudad que sea el centro político de un espacio, que sería hoy la Argentina, en donde los puertos con salida al mar estén a su servicio. Y 2 meses después de fundar Córdoba, el 17 de septiembre de 1573, funde el primero de esos puertos, que es el puerto de San Luis de Córdoba, donde había estado el Santi Espíritu de Gaboto. 2 días más tarde, el 19 de septiembre, funde el segundo puerto, el de Coronda. Y unas horas después se encuentra con unos bergantines, unos barcos en el Paraná, que están acosados, hay españoles allí acosados por un grupo de indios que lo están amenazando. Cuando llega Cabrera con su gente, los indios se ven que están cercados por 2 lados, se van. ¿Quién se baja de ahí a agradecerle? Juan de Garay, quien 7 años más tarde fundaría Buenos Aires. Claro. Pero ahí se plantea el primer conflicto. Y el conflicto es si los puertos van a estar al servicio de la región o la región al servicio del puerto. Es decir, si los puertos van a ser de la gobernación del Tucumán, que era, digamos, todo el noroeste argentino y Córdoba, o del Río de la Plata. Claramente. Bueno, yo la vivencia que todo cordobés tenemos, digamos, en lo empresario, cuando vamos a Buenos Aires, en lo comercial, en todo tipo de cosas, es que realmente, y cada vez más, digamos, Buenos Aires es como vive en otro planeta y realmente Córdoba u otras provincias es como lugares muy lejanos, digamos, o sea, sí, hacen como que sí les parece, que les interese, que yo, pero finalmente sienten que en Buenos Aires está concentrado todo. La pregunta que te hago es, si tuviéramos que hacer culpas compartidas, porque bueno, hubo mucho centralismo, pero de parte de Córdoba, capaz que nos faltó estrategia, eficacia, o no, o hicimos todo lo que deberíamos haber hecho, digamos. Y sí, hicimos mucho de lo que debimos hacer, hicimos mucho, y ha sido arduo, y muchas veces ha sido con derramamiento de sangre, claro. De manera que hay que rescatar esas gestas históricas porque nos han dejado una huella que es la que se supone que tenemos que seguir para obtener lo que vos dices. Pero ha habido grandes claudicaciones y evidentemente ha habido personas que se han puesto al servicio de Buenos Aires, y entre ellos José María Paz, al cual le hemos rendido y le seguimos rindiendo un homenaje que no merece, porque siempre que vino, se fue de Córdoba cuando era un muchacho joven y solo volvió para derrocar el primer gobierno constitucional de Córdoba, y luego volvió cuando Buenos Aires se separó del país en 1853 porque no quería la Constitución, para invadir Córdoba como ministro de Guerra de Buenos Aires. Es decir, tuvo el servicio del puerto. Y muchos de ellos ha habido muchos pases en nuestra historia, claro, que yo creo que gracias a ellos hoy vivimos todavía este centralismo que parece cada día más acentuado. Te traigo a lo largo de la historia bien reciente porque muchos técnicos y personas con visión, digamos, dicen que finalmente el remate de muerte del federalismo auténtico fue la reforma de la Constitución del 94, porque ahí es como que finalmente, viste que dicen todos, en la matanza se resuelve las elecciones, digamos. ¿Cómo lo ves este tema? Sí, lo he puesto en este libro. En este libro está mencionado precisamente eso. Le ha hecho un daño enorme al federalismo. Primero, porque sin federalismo fiscal no hay federalismo político, claro, es una utopía, una quimera. Y el federalismo fiscal existía en 1853 y cuando Buenos Aires derrotada se incorpora a la Constitución, tiene que aceptar eso. Lamentablemente la nación ya a fines del siglo XIX empezó a atropellar eso. ¿Qué era?
Las provincias cobran impuestos, la nación no cobra impuestos, salvo situaciones de excepción como guerra, por un tiempo determinado. Los impuestos los cobran las provincias, vive cada una de lo que recauda en impuestos. Claramente. Bueno, ¿qué hizo la reforma del 94? En el lugar de ponerle un freno al abuso y al atropello que había hecho la nación a lo largo de mucho tiempo a ese principio, a eso establecido en la Constitución, le dio facultades concurrentes a la nación con las provincias para hacer... Claro, la nación ya lo venía haciendo inconstitucionalmente, por supuesto que lo siguió haciendo ahora con rango constitucional, ahora amparado. Bueno, realmente eso fue un daño enorme. Y el otro daño que tiene que ver con lo que vos decías es la elección presidencial. Claro. Fíjate vos que Estados Unidos, que es un país más grande que la Argentina territorialmente, e incluso con una distribución demográfica mucho más razonable y lógica que la nuestra, que es aberrante, el 40% en un punto del mapa, tiene todavía elección de presidente por electores. Claro. Y no les va mal. Así y no les va claro, mal. Sí. Nosotros con eso teníamos presencia, sobre todo de las provincias pequeñas, teníamos presencia, entonces había posibilidades de acordar y discutir en un ámbito. Yo debo confesar públicamente que cuando era joven apoyé que se fuera el colegio electoral porque me pareció una cosa que me sonaba anticuado. No tuve conciencia, teníamos 18 años en ese caso, pero no tuve conciencia de que nos estábamos dando, digamos, un tiro en la sien, realmente, o sea, que realmente le estábamos dando el poder. Te quiero mostrar, Prudencio, porque también amerita la última reflexión. Si le parece, al director le voy a pedir una placa de la República Argentina y de lo que hoy pesa electoralmente. Allí lo tienen para ver. Fíjense que Córdoba, en realidad, bueno, aquí no se ve bien, pero es un 0,86, o sea, un 8,6, perdón, un 8,6%, exactamente. Claro. Respecto, pero cuando uno ve Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, Provincia de Buenos Aires es un 37% y Capital Federal es también un 9, un 10%, o sea que allí está, el 47% está concentrado allí en esa... Buenos Aires tiene menos habitantes que Córdoba, la ciudad de Buenos Aires menos que la provincia de Córdoba, de manera que se me ocurre que ahí debe haber también una distorsión. Fíjate, ahí lo vemos, está Capital Federal, 7,43, claro, 7,43 Cava y 37, claro. Y 37, bueno. Y la presencia política de Córdoba ha sido en algunos momentos muy fuerte y hoy no sé qué pasa, y eso no nos podemos sino hacernos cargo los cordobeses. Nadie nos dificultó que llegaran nuestros candidatos. Fíjate vos, en la elección presidencial de 1963 había 7 candidatos a presidente, 5 eran cordobeses, claro. 5, y el que ganó era cordobés de adopción, como que era Ilia, que vivía toda su vida en Cruz del Eje. En Cruz del Eje. Si te parece, para terminar, Prudencio, si tuvieras que darnos un consejo a los cordobeses, o por lo menos a los dirigentes cordobeses, para volver a defender este patrimonio y toda esta ascendencia y todo este federalismo, digamos, ¿dónde tendríamos que hacer foco? ¿Dónde tendríamos que unar esfuerzos todos los cordobeses para empujar allí, digamos? Yo creo que lo primero que todo, recuperar el federalismo fiscal. Bien. Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, tienen posibilidades de vivir muchísimo mejor de lo que viven si vivieran de sus propios impuestos. Hoy hemos estado, vos y yo, en un almuerzo donde estaba el ex gobernador de Mendoza, ¿no es cierto? Alfredo Cornejo. Bueno, Cornejo fue el que inició lo que después se llamó el Mendo-Exit en relación al Brexit. Quería que al Brexit... Claro, reclamaba que cobrara cada uno sus propios impuestos. Y hubo una encuesta interesantísima que se publicó en un diario de Mendoza y en otro de Buenos Aires, a donde los habitantes de las 3 provincias, Buenos Aires, de Mendoza, Córdoba y Santa Fe, en un porcentaje muy alto querían que viviéramos de nuestros propios impuestos. Si nosotros estamos aportando aproximadamente el 22% de los impuestos que se cobran en la Argentina. Claro, Ojo, y estamos recibiendo un 12 o un 10, una cosa así. Prudencio, como siempre, muchas gracias, y gracias por tu amistad y la cercanía con Civilitas. Bueno, muchas gracias, Prudencio. Bueno, si les parece, vamos terminando. Nos queda el cumpleaños de la ciudad y nos queda la elección municipal en Córdoba, que es una oportunidad para participar. ¿Se acuerdan que en el programa pasado nosotros les reclamamos a ustedes que
habíamos visto poca participación de las instituciones, de la sociedad civil, pocos planteos digamos, contundentes a las candidaturas a gobernador. Es como que nos dejamos llevar, digamos, y nadie le puso el cascabel al gato, digamos. En otras épocas, yo he participado en otras elecciones, cuando íbamos, las instituciones nos increpaban con planteos y demás. No sucedió esto. Que no pase lo mismo en la elección de la ciudad de Córdoba. Y en este sentido convoco también a los jóvenes. Los jóvenes estuvieron muy callados en la elección provincial. No se los vio presionar sobre la nueva agenda que quieren los jóvenes. Y con este video le voy a dar pie después a una entrevista que va a hacer Fernanda Agustín. Fíjense lo que es, por ejemplo, la discusión sana, una discusión racional que tenemos que dar sobre el tema de la peatonalización de las ciudades o dejar que los autos pasen. En Córdoba medio que nos arrebataron con la Maipú y demás sin hacer esta discusión, y la discusión hay que darla. Yo en este caso no tomo partido, simplemente digo qué bueno que sería que estuviéramos discutiendo con ferocidad, digamos, si es un modelo, si es otro modelo, y no que todo nos dé lo mismo. Fíjense lo que hicieron allí en España, un caso modelo, y después la entrevista a Agustín González del Pino.